Bien, entonces en nuestra última sesión estábamos comentando algunas particularidades referentes a la sociedad anónima y es que estábamos platicando de las asambleas. Comentábamos además que se tiene que celebrar por lo menos una vez al año esta famosa asamblea anual a través de una asamblea general ordinaria para que dentro de los 4 primeros meses del año se aprueben estos estados financieros. ¿Ok? Se tiene que celebrar entonces una asamblea anual, por lo menos dentro de la vida de la sociedad. Una cada año, dentro de los 4 primeros meses. Una en abril para aprobar estos estados financieros. Estados financieros cuyo resultado, no los propios estados financieros, cuyo resultado óptimo o negativo se tendrá que hacer público. Y esto tiene la intención justamente de ratificar los cargos de tanto del administrador o consejo de administración como de los comisarios. Vamos a revisar si su gestión fue adecuada, si ellos hicieron bien su trabajo, si las cuentas están bien, están mal, si pagaron adecuadamente los impuestos y demás. Prácticamente esto se tendrá que hacer a través de la asamblea anual. Platicábamos además de estas asambleas generales ordinarias y de las asambleas generales extraordinarias y nos referíamos al asunto o a los asuntos que se trataban en cada una de ellas. Tratándose de las asambleas ordinarias, comentábamos que se pueden deliberar aquellos asuntos que no necesariamente implican una modificación al contrato social o al acta constitutiva, como pudiera ser la revocación y nombramiento de algún miembro del consejo de administración, del comisariado, la firma de algún contrato, alguna cuestión cotidiana de la empresa o hasta una sesión o una transmisión o enajenación de acciones. Contrario censu, se comentaba acerca de las asambleas extraordinarias de accionistas, en cuyo caso todos y cada uno de los supuestos venían previstos en el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y es que tenían en común denominador todos estos asuntos o todos estos temas que se deben de deliberar en una Asamblea General Extraordinaria, una necesaria modificación al contrato social o al acta constitutiva, como pudiesen ser la prórroga de la sociedad, la disolución anticipada, el aumento o reducción del capital, el cambio del objeto, la nacionalidad, la transformación, la fusión de las sociedades, la emisión de acciones privilegiadas, amortización de algunas acciones, la emisión de bonos, modificación al contrato social en términos generales y cualquier otro asunto que los socios quieran establecer en alguna asamblea general extraordinaria, naturalmente indicada en los estatutos de la sociedad y para la cual se necesita un quórum especial. Platicábamos también de estos derechos de las minorías y de las convocatorias que se hacen en la vida de la sociedad. Recuerden que por regla general, salvo en el caso del nombramiento de administradores, por regla general, el derecho de las minorías se hace valer con un 33% del capital social reunido, ya lo comentábamos, y cuando se reúne ese 33% del capital social, se pueden hacer valer estos derechos de los que aportaron menos dinero que los demás. En el caso de que se hayan hecho algunas convocatorias, recuerden que estas asambleas necesitan realizarse y prepararse a través de una convocatoria que pueden hacer los administradores, consejo de administración, administrador único o comisarios, pero si esta convocatoria se lleva a cabo y la asamblea no se celebra dentro de los 15 días subsecuentes, entonces las minorías, que sería el 33% del capital social, puede exigir judicialmente que se lleve a cabo finalmente esta asamblea. Además, estas convocatorias se tienen que publicar por lo menos con 15 días de anticipación. En el caso de la Ciudad de México, en la Gaceta. En el caso de los otros estados, se tendrá que publicar en la Gaceta de los Estados. Se tendrá que publicar la orden del día, porque si no se hace en estos términos la convocatoria y si no se aprueba por unanimidad las decisiones, si es que no se hizo convocatoria, pueden ser nulas estas asambleas. Platicábamos además de los quórums en el caso de las asambleas ordinarias. En primera convocatoria, el quórum de instalación, comentábamos que era del 50% de los miembros que integran el capital social para deliberar o tomar decisiones. 25 más 1, que es el 26%, tendrán que decidirlo la mayoría de los presentes.
Y en el caso de las asambleas extraordinarias en primera convocatoria, comentábamos que tendría que estar reunido por lo menos el 75% del capital social y las decisiones se tendrían que tomar por lo menos con el 50% de los allí reunidos. Esto en primera convocatoria. En segunda convocatoria, en el caso de las asambleas ordinarias, pues los miembros que están presentes podrán instalarse y tomarán la decisión la mayoría de ellos. En el caso de la segunda convocatoria de las asambleas extraordinarias, para instalarse se necesita por lo menos el 50% del capital social y la mayoría, es decir, el 25% más uno, es decir, el 26% del capital social, son los que podrán tomar estas decisiones. Indicaba además que los accionistas pueden estar representados y son los únicos que pueden estar representados a través de apoderados en estas asambleas. Los comisarios y los administradores, a pesar de que pueden asistir para dar su opinión, no pueden estar representados. Eh, Además, se indicaba que las asambleas ordinarias solamente se insertan o se transcriben en los libros de las actas de asambleas ordinarias, no es necesario inscribirlas, pero las asambleas extraordinarias siempre es necesario que se inscriban en el registro público de comercio. En el caso de que haya abstenciones en estas asambleas, sea ordinarias o extraordinarias, o si hay votos en contra y no quieren estos que votaron en contra que la decisión se lleve a cabo, si reúnen de nueva cuenta el 33%, que es este derecho de las minorías, este 33% del capital social, pueden hacer una nueva convocatoria si es que no se agotaron los puntos del orden del día. También es posible que los miembros que van a asistir a este tipo de asambleas puedan oponerse judicialmente a las decisiones que se tomaron, si es que son ilegítimas, y tendrán 15 días para oponerse y tratar ese tema, por qué se están oponiendo, y si no, pueden oponerse judicialmente a estas decisiones, como les he comentado. Si es ilegítimo, lo pueden hacer, se pueden oponer 15 días después judicialmente, si es que no votaron a favor. Aquellos que demandaron para anular algún tipo de decisión tomada en una asamblea, eh, demandaron a través de la vía judicial, se hace esto también a través de un proceso sumario y el juez va a decidir en una sola sentencia la decisión que consideren que es la mejor para la empresa. Y pues por supuesto que los accionistas pueden acudir ante un notario o un corredor para acreditar si participaron o no en las asambleas para efecto de los cómputos de votos. Esto es con referencia a las asambleas, que es lo que terminamos de comentar en la última clase referente a la sociedad anónima. Y también platicábamos de las sociedades cooperativas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Digo, esto es repaso, ya lo vimos, pero ¿tienen alguna duda? Ok. Entonces, platicábamos acerca de las sociedades cooperativas. Les decía que estas sociedades prácticamente tienen un fin especial, tienen un fin de equilibrio social, un fin social por considerar a los trabajadores como un grupo social desfavorecido, un grupo social vulnerable, en virtud de que existe una relación de subordinación entre los patrones y los trabajadores. Entonces, es posible que algunos órganos de gobierno puedan concurrir a este tipo de sociedades para hacer algún tipo de aportación económica, para ayudarlas y para apoyarlas en cuanto a capital se refiere. Este tipo de sociedades comentábamos que era de orden público y de interés social. Eso quiere decir que a toda la sociedad en general nos interesa que existan estas sociedades y además se van a regir por leyes que son de orden público, que van a resguardar esos bienes jurídicamente tutelados para la sociedad en general y esto atiende a que son grupos sociales vulnerables, como les he comentado, los que se atienden o se relacionan en este tipo de sociedades cooperativas. Y entonces, este tipo de sociedades se pueden conformar debido a una serie de asociaciones colectivas que defienden los derechos de los trabajadores. Hay asociaciones que son colectivas, que se reúnen, que se consolidan para defender los derechos o las prerrogativas de los trabajadores. Hay movimientos nacionales que se han hecho para proteger las prerrogativas de los trabajadores. Por eso es que estas sociedades en gran medida reciben apoyo del gobierno,
las aportaciones vaya, el monto que se aporta a estas sociedades se realiza a través de aportaciones. El capital que aportan los socios a estas empresas es a través de aportaciones. Todos los trabajadores se consideran como socios de estas empresas, patrones y trabajadores. Se habla de un estado o de un estatus de igualdad. Pueden adoptar la modalidad del capital variable. Las variaciones de capital, si así lo desean, se inscribirán o se anotarán en un libro de variaciones de capital. Tendrán una duración indefinida y se trata de establecer una igualdad para todos aquellos que conforman estas sociedades cooperativas. A los estatutos de la sociedad o del contrato social del acta constitutiva se le conocen como bases constitutivas. Estas bases constitutivas. Estas sociedades pueden ser de responsabilidad limitada, pueden ser de responsabilidad suplementada. Ya comentábamos en clases anteriores que la responsabilidad limitada significa que cada socio responde hasta el monto de sus aportaciones, y la responsabilidad suplementada se da cuando alguno de los socios se retira de la sociedad cooperativa y su participación tiene que ser suplementada por un socio nuevo, o ese capital tiene que ser absorbido por los socios que ya existen. Por eso se habla de una sociedad o de una responsabilidad, perdón, suplementada. Y estas sociedades, al considerarse de orden público e interés social, al considerarse como sociedades auxiliares para este grupo social vulnerable de los trabajadores, pueden tener algún tipo de beneficio o un cúmulo de beneficios establecidos por la propia Ley General de Sociedades Cooperativas, que es la ley que rige estas sociedades. Como por ejemplo, si solicitan al Registro Público de Comercio una copia, dice la ley que se las tendrían que dar de manera gratuita. Ese es un beneficio en principio. Además, comentábamos que hay varias sociedades cooperativas, hay varios tipos, como las sociedades de consumidores de bienes y servicios, consumidores de bienes y servicios, productores de bienes y servicios, productores de bienes y servicios, y las utilidades que son conocidas como sociedades de ahorro y préstamo. Ahorro y préstamo. Además, desde el punto de vista de las aportaciones que reciben estas sociedades cooperativas, pueden ser ordinarias cuando el capital de estas sociedades cooperativas es aportada por particulares, y también pueden tener la participación estatal. Esto significa que el propio gobierno aporta dinero para la constitución de estas sociedades. Hay algunas particularidades en cuanto al número de socios que deben integrar esta sociedad cooperativa, específicamente y tratándose de sociedades de ahorro y préstamo. Comentaba que por lo menos la sociedad cooperativa se tiene que conformar por 25 socios. En el caso de las demás sociedades cooperativas, se pide que por lo menos sean mínimo 5 socios. Mínimo 5 socios. Y obviamente tienen sus tres órganos principales. Estará la Asamblea General, ya saben que es el órgano máximo. Profe, yo tengo una duda. Adelante, adelante, adelante. Cuando el gobierno interviene con algún monto, ¿también se considera accionista? ¿Parte de? Generalmente el gobierno lo que hace es dar aportaciones. Mira, voy a darte un dinero o vamos a hacer programas para fomentar estas sociedades cooperativas, porque aquí se supone que es para los trabajadores, es de y para los trabajadores. Por eso es que el gobierno puede otorgar ciertos subsidios, no para hacerse partícipe en la sociedad, sino para poder apoyar a los trabajadores que estarán en una situación de igualdad frente a los patrones. ¿Sí me explico? Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Ok. Entonces comentábamos de estos tres órganos como préstamo para apoyo a la creación de empresas. O lejos de préstamo, porque muchas veces, no en todas, muchas veces no es préstamo, es te voy a dar un subsidio y te voy a apoyar con un dinero. Pero bueno, así más o menos. Y hablábamos de los tres órganos, de la Asamblea General, que es el órgano máximo, un consejo de administración, que
está conformado por 2 o más administradores y un consejo de vigilancia que también se va a encargar de vigilar el debido y legal desempeño del consejo de administración. Pueden elaborarse comisiones especiales, eso también lo vimos, comisiones especiales para favorecer la vida social del trabajador. Acuérdense que es una sociedad que va a impulsar a los trabajadores a través de planes sociales, entonces puede haber comisiones especiales para que se hagan algún tipo de aportaciones por parte de los socios y obtengan algún tipo de rendimiento. Estas aportaciones se representan a través de certificados y estos certificados pues van a indicar cuánto aportó, cuánto dinero aportó cada uno de los socios y a qué tipo de utilidades tienen derecho. En estas sociedades es menester y es necesario que haya fondos especiales para algunas situaciones en particular. El fondo de reserva, que ya lo hemos comentado, para que la sociedad pueda responder ante una contingencia, ante una deuda especial. Fondos para la previsión social, es decir, ¿qué pasa si hay alguna campaña o algún órgano o algún impulso del gobierno para favorecer a la educación de los socios? A lo mejor los trabajadores no saben leer, escribir, necesitan fomentar este apoyo a la educación. Algunos fondos cooperativos para que puedan tener beneficios todos por igual y prácticamente se protegen todas estas prerrogativas de los trabajadores, como les he comentado. Además, existen federaciones, confederaciones que se dedican a deducir o a defender estos trabajadores que son miembros de una sociedad cooperativa y pues por supuesto que los miembros de las sociedades cooperativas tienen derecho a recibir el apoyo de organizaciones gubernamentales o no. Esto ya lo podrán decidir ellos en sus bases constitutivas, ¿ok? Profesor, ¿podría repetir lo de confederaciones, por favor? Sí, claro. Las federaciones y las confederaciones simplemente son organismos, son instituciones que se crean para apoyar a este tipo de sociedades cooperativas, para fomentar su creación, para echarle la mano al trabajador, para echarle la mano al miembro de la sociedad cooperativa, para que crezca como persona y como miembro de una sociedad donde debe de haber igualdad y equidad entre el patrón y el trabajador. ¿Sí está claro? Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Tienen alguna duda de la sociedad cooperativa? Los fondos y las federaciones y las confederaciones están dentro de los fondos de estas sociedades. No, las federaciones y las confederaciones simplemente son instituciones externas que van a procurar apoyarlos a ellos, que en algunos momentos les pueden dar beneficios, asesoría, apoyo y nada más, ¿ok? Ok, sí. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues con esto terminamos este tema importante que era el de las sociedades cooperativas. Ya con esto hemos analizado todos y cada uno de los tipos societarios que existen aquí en derecho positivo mexicano, por lo menos los generales. Ya las demás son sociedades especiales como los bancos y demás, sociedades de producción rural que se rigen en leyes especiales. Por lo menos las que tenemos que saber o comprender a la luz del derecho societario son estas. Y ahora nos toca analizar algunos temas. Para empezar, como es el de la transformación de las sociedades. Las sociedades se pueden transformar. ¿Y qué significa esto? ¿Qué pasa si yo constituyo una sociedad anónima y la quiero convertir en una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Si yo constituyo una sociedad y quiero cambiar de tipo societario, se puede hacer, se puede transformar. Obviamente se tiene que hacer una reforma total a los estatutos de la sociedad y esa reforma total se le conoce como compulsa. Una compulsa es una reforma total a los estatutos de la sociedad y pues esto es en el caso de que se quiera transformar en algún tipo societario. Obviamente esta compulsa se hace ante notario público, se protocoliza y se van a inscribir en el registro público de comercio. Realmente es lo que me interesa por el momento, que sepan de transformaciones, que esto se puede hacer. ¿Alguna duda con referencia a esto? Bueno. ¿Podría repetir que era una compulsa? Una reforma total a los estatutos de la sociedad.
¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bueno, jóvenes. Se registra en el Registro Público de Comercio, evidentemente. ¿Ok? Para que surta efectos frente a terceros esa transformación. Bueno, pues ahora vamos a hablar del tema por fin de las fusiones de sociedades. Fusiones de las sociedades, que es un tema importante también. Deben de entender en principio que una vez que se realiza una fusión, que también se hace a través de un acta de asamblea, una vez que se realizan estas fusiones, se protocolizan, se inscriben en el Registro Público de Comercio y surten efectos 3 meses después. Las fusiones surten efectos 3 meses después de haberlas realizado. Esto es importante, ¿ok? ¿Y cuáles son los tipos de fusiones? ¿En qué consiste una fusión? Ahí les va, es justamente lo que les voy a comentar. Cuando dos o más, es que además hay dos tipos de fusiones, que es lo que les tengo que explicar. Primero está la fusión, ahorita les voy a explicar las figuras, fusión por creación o integración. Está la fusión por creación o por integración. ¿En qué consiste esta fusión por creación o integración? Cuando dos o más sociedades se extinguen y se disuelven para crear una nueva, eso se le conoce como una fusión por integración o por creación. Ejemplo, están las sociedades A y B. Y pongan atención, están las sociedades A y B. Si la sociedad A se extingue y se disuelve, y la sociedad B también se extingue y se disuelve, y se juntan, se reúnen para crear una nueva sociedad llamada sociedad C, estamos frente a una fusión por integración o por creación. ¿Y está claro lo que les comenté o no? Sí, profesor. ¿Lo puede volver a repetir? Sí. La sociedad A y la sociedad B se extinguen, las dos se disuelven para crear una nueva sociedad, una tercera, una sociedad C. ¿Ok? A y B se extinguen, se reúnen su capital para crear una nueva sociedad que será la sociedad C. ¿Sí me explico? Sí, ya, gracias. Ok. El segundo tipo de fusión es una fusión que se llama fusión por absorción. Fusión por absorción. Fíjense bien en esta, tampoco es difícil. Fusión por absorción o por incorporación. Una sociedad A, que es una sociedad muy grande, subsiste, no se extingue, pero la sociedad A va a absorber a la sociedad B y la sociedad C, que tienen un capital más chiquito. ¿Okay? La sociedad A es una sociedad grande y prácticamente va a comprar a la sociedad B y la sociedad C. La sociedad B y la sociedad C se van a disolver, se van a extinguir porque van a ser absorbidas, en pocas palabras, por esa sociedad A, que es la sociedad grande. Y la sociedad A se va a volver una sociedad más grande, más numerosa, con más capital. Y a cambio de ello dejan de existir la B y la C. ¿Sí me explico o no? Maestro, ¿es como lo que hizo Disney con las empresas, comprándolas? Más o menos, porque las empresas, habría que ver, lo que pasa es que ahí simplemente compraron derechos, no me gustaría ese ejemplo porque compraron derechos de algunas series, pero no es que esas empresas hayan dejado de existir. Bueno, en algunos casos sí, creo que sí, ¿verdad? Creo que Disney compró a Sí, Fox, si no lo según yo tenía Es entendido así. que sí. Sí. Entonces sí, sí es así, entonces sí. Como Coppel y Viana y Coppel, sí, así. Una sociedad enorme absorbe a otras para crecer y las otras dejan de existir. Algo así, justamente, ¿ok? Bueno, ¿tienen alguna duda de esto? Estas son las fusiones. Ahora vamos a analizar una nueva figura, que es la figura, y pongan atención, que es una figura totalmente inversa a la fusión, la escisión. La figura de la escisión es totalmente lo contrario. La escisión es totalmente lo contrario a la fusión. Y pongan atención, ¿en qué consiste la escisión? Cuando una sociedad se divide para crear dos o más sociedades, estamos hablando de una escisión. En el caso de la fusión se absorben para crear nuevas. En el caso de la escisión no. En la escisión se dividen
las sociedades para crear dos o más. Y hay tres tipos de escisiones. Con esto les va a quedar más claro. El primer tipo de escisión, ahorita les explico, después de esto me preguntan para que les quede más claro. Hay tres tipos de escisión. Primero, la escisión total o pura, también se le conoce como scisione. Así. El primer tipo de escisión es la total o pura, también se le conoce como scisione. ¿Y de qué se trata esta escisión? Con una sociedad divide su capital para crear dos o nuevas sociedades. La sociedad A se va a disolver, se va a extinguir. Se extingue la sociedad A y con el capital de la sociedad A se van a crear dos nuevas, la B y la C. La costeña deja de existir para que exista la costeñita y la costeñota. ¿Sí me explico? ¿Qué maestro? Ok, Sí, dijo dos o más de sociedades. sí. Ah, ok, gracias. El segundo tipo de escisión es la escisión parcial o scorporatione. Escisión parcial o scorporazione. ¿Ok? ¿De qué se trata esta parcial? Una sociedad A no deja de existir, ¿eh? La sociedad A no deja de existir. Solamente va a ceder un poco de su capital para crear una nueva empresa. La costeña no va a dejar de existir, va a ceder un poco de su capital para crear una nueva empresa llamada La Costeñita. ¿Sí me explico? Ok. Y el tercer tipo de escisión es una escisión que se le conoce como de participaciones mayoritarias. Escisión de participaciones mayoritarias. En este caso, una sociedad no deja de existir, simplemente va a transmitir parte de su capital a otra empresa, que ya existe. Ninguna sociedad deja de existir. Simplemente se trata de que una empresa, la costeña, va a darle parte de su capital a Herdes y ninguna deja de existir. ¿Sí me explico o no? O sea, sí, profesor, pero ¿qué es lo que le distingue esta decisión de la de parcial? Porque en la decisión parcial, una sociedad que existe da parte de su capital y crea una nueva sociedad. En el caso de la participación mayoritaria, una sociedad que ya existe da su capital a una sociedad que ya existe, no crea una nueva, le da su capital a una que ya existe, parte de su capital. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, esto es lo que por ahora me interesa que ustedes sepan de las fusiones, transformaciones y escisiones. Evidentemente estas decisiones siempre se hacen en asambleas, se protocolizan y se mandan a inscribir al registro público de comercio, eso es evidente. Y no me voy a detener en el tema de las sociedades extranjeras porque es un tema que ya vimos en clases anteriores. En clase, además, solo deben de saber, recordarles más bien que las sociedades extranjeras que quieran ejercer actos de comercio en México deben de hacer un proceso de homologación ante notario o juez y una vez que estén homologados, estos se inscriben al registro público de comercio y podrán hacer actos de comercio en territorio nacional. Esto ya lo vimos, por eso no me detengo en esto. Hay una figura más que quiero que conozcan, muy importante. No es una sociedad, es considerado como un contrato mercantil. Pero ¿qué pasa si ustedes necesitan reunirse específicamente para realizar un negocio o un acto de comercio en particular? Ustedes pueden optar por una figura que se llama asociación en participación. Y esta figura es bastante útil. Se los defino. Una asociación en participación es un contrato por virtud del cual una persona
Un contrato por virtud del cual una persona concede concede a otras que le aportan bienes o servicios, concede a otras que le aportan bienes o servicios una participación en las utilidades, y pérdidas, naturalmente, una participación en las utilidades y pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio. Vamos a suponer que nosotros nos queremos reunir específicamente para realizar un negocio. Vamos a vender boletos del mundial y vamos a lucrar con eso. Yo voy a poner el capital y compro los boletos y ustedes hacen lo que saben hacer, vender esos boletos y obtener un lucro. Ambos, tanto ustedes como yo, nos vamos a hacer partícipes en esa negociación. Si sale bien, vamos a obtener utilidades y las vamos a repartir. Si no sale bien, pues ya nos haremos copartícipes de las pérdidas, ¿ok? Y en cuanto se extingue el negocio en materia de la asociación en participación, se extingue y ya, punto, ya se extinguió la asociación en participación. No necesitamos asociarnos por un proyecto en particular. Además, contrato de asociación en participación, al ser un contrato, tiene algunas características. A diferencia de las sociedades mercantiles, no tiene personalidad jurídica propia. Esto es muy importante. Sí, es un contrato que puede ser temporal. Se pone en el contrato, además, que es una de las características, en cuanto se concluya el negocio en materia del presente contrato, la asociación de participación dejará de existir. No tiene personalidad jurídica propia, como en el caso de la sociedad anónima, de la sociedad en comandita simple, etcétera. Hay criterios de la Corte, y tengo que comentarlo así, para que lo sepan. Hay criterios de la Corte que dicen que específicamente para efectos fiscales sí pueden tener personalidad jurídica propia, solo para pagar impuestos. Pero repito, son criterios. Por la general no tienen personalidad jurídica propia. Esta asociación, en participación, se tiene que hacer por escrito. No se inscribe en el Registro Público de Comercio. Y como les comentaba, en cuanto cumple su objeto, se extingue. ¿Alguna duda de la asociación en participación? ¿Es útil eso? No, maestro. Ok. Bueno, jóvenes, vamos a ver por fin el tema de la disolución de las sociedades mercantiles. ¿Cómo se extinguen las sociedades mercantiles? Y por lo general hay 5 supuestos. Primero, por expiración del plazo. Acuérdense que en el acta constitutiva vamos a poner una duración. Si le pusimos, por ejemplo, 50 años y no se renueva esa duración, pues es una causal para extinguir la duración. Creo que aquí no hay mucho que decir. Segunda causa de disolución, porque sea imposible continuar con el objeto social. Sea imposible continuar desarrollando o ejecutando el objeto social de la empresa. Yo ya no puedo ser socio o accionista porque ya me declararon inhábil para ejercer el comercio. Ya ustedes también, pues ya no podemos realizar el objeto. O ya una autoridad jurisdiccional nos privó, ya nos prohibió seguir llevando a cabo este objeto social. Como ya es imposible seguir realizando el objeto social para el cual fue constituida la empresa, pues se tiene que disolver. Tampoco hay mucho que decir. Tercer causa de disolución, por acuerdo de los socios o accionistas. Si ustedes y yo acordamos que ya no queremos seguir adelante, pues ya llegamos a un acuerdo y disolvemos la sociedad. No hay más que decir.
Cuarto motivo. Recuerden que en algunas sociedades se establece un mínimo de socios para constituirlas, como en el caso de las sociedades cooperativas, por ejemplo, de ahorro y préstamo. Ahí se requieren por lo menos 25 socios. Si se disminuye el número de socios, si en vez de tener 25 ya quedamos 24 o 23, se disminuyó el número de socios establecido por la ley. Y esa es una causal para que se pueda disolver la empresa. Claro, en aquellas sociedades que tengan un mínimo de socios. Y por último, que se pierdan las 2/3 partes del capital social. Si la empresa pierde las 2/3 partes del capital social, es menester disolverla porque es una causa de disolución de la sociedad. ¿Tienen alguna duda de esto? No, maestro. Ok. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lleva a cabo una disolución? Que es la gran incógnita de muchos abogados. Se los voy a comentar. Para disolver una empresa, se tiene que hacer esta disolución en 3 momentos. En el primer momento, se va a celebrar un acto de asamblea donde los socios acuerden disolver a la empresa, extinguirla, y se tiene que nombrar un liquidador o liquidadores, según sea el caso. Esta asamblea se protocoliza ante notario público, ante corredor, y se inscribe en el registro público de comercio para que surta efectos frente a terceros. Y ya está avisado al público en general que esa sociedad está por disolverse, por extinguirse. Los liquidadores, ¿qué tienen que hacer? Tienen que resolver todos los asuntos pendientes de la sociedad. Concretamente, tienen que pagar deudas. Los liquidadores se van a encargar de pagar todas y cada una de las deudas de la sociedad. Ya que estén pagadas de las deudas de la sociedad en un segundo momento, se tiene que cerciorar los liquidadores de que esas deudas están pagadas y también los impuestos de la sociedad estén pagados, y cuando todo esté pagado, los liquidadores van a dar de baja en el SAT a la empresa. Ya que todo esté pagado, ya que no tenga deudos con acreedores, ya que no debe impuestos, ya que no deba trabajadores, ya que no le deba al SAT, el SAT me va a emitir una baja y con eso termina el segundo momento. Ya tengo todo lo necesario. En un tercer y último momento se va a hacer una última acta de asamblea, la última acta de asamblea de la sociedad, para aprobar la labor que hicieron los liquidadores, para aprobar esa liquidación que hicieron los liquidadores. Generalmente pueden ser los administradores, consejo de administración o socios administradores, si no se pueden nombrar otros. Vamos a aprobar en una última acta de asamblea esta liquidación, este pago de adeudos. Ya me exhibieron la baja del SAT, perfecto. Esta acta de asamblea se protocoliza, obviamente se protocoliza ante notario público, se manda a inscribir al registro público de comercio y automáticamente la sociedad deja de existir y se cancela el folio mercantil de la empresa y ahí deja de existir la empresa en el mundo del derecho. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda del proceso de disolución de una empresa? Sí. Bueno, había comentado que el SAT, cuando pagas los impuestos de la sociedad, el SAT te da un papel que acredite que ya los pagaste y todo. Ajá. Eso hay que checarlo directo en el SAT. El SAT me tiene que acreditar una baja. Baja donde se acredita no nada más que ya se pagó, sino que el RF está dado de baja, ya no existe. Está cancelado. ¿Ok? Así es, Lina. ¿Alguien más? Gracias. Claro que sí. ¿Alguien más? Profesor, y precisamente este protocolo, esos 6 momentos, ¿cuánto tiempo puede tardar? Lo que tenga que tardarse. No hay un tiempo establecido. Lo que tenga que tardarse. Ok, ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, jóvenes. Entonces,